Hola a todos, bienvenidos a su canal de matemáticas muy fáciles. Apóyame compartiendo y suscribiéndote. Hola, bienvenidos. Seguimos con más temas para prepararnos para presentar el examen de admisión a preparatoria. Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es el lenguaje algebraico y qué es una expresión algebraica. Tenemos el lenguaje algebraico, consta de números, letras y signos que operan en cantidades conocidas y desconocidas. Las cantidades desconocidas se expresan con letras. A las letras también se les conoce como literales. Si tienen un valor único, se llaman incógnitas. Por ejemplo, al resolver una ecuación, sabemos que una ecuación es la igualdad entre dos expresiones algebraicas. Y resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita. En este caso, al encontrar el valor, solamente vamos a tener un valor único. Bueno, para algunas ecuaciones tendremos un valor único. Entonces se le llamará incógnita a la letra porque tendrá un valor único. Pero, pero en otras ocasiones podemos tener ecuaciones en donde la incógnita tendrá más de un valor, en donde la incógnita puede tener varios valores. Entonces en una ecuación cuando la incógnita tiene varios valores se le va a llamar variable. A las letras, a las literales se les van a llamar variables. Muy bien. Una expresión algebraica es aquella que representa cantidades. Cantidades mediante la combinación de números, letras y signos. Con ella podemos traducir expresiones del lenguaje habitual al lenguaje matemático. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos traducir expresiones del lenguaje habitual al lenguaje matemático. Aquí tenemos esta tabla en donde tenemos algunas frases que están en el lenguaje habitual, por ejemplo más sumado a, y aquí tenemos el lenguaje algebraico. Aquí tenemos la traducción de las frases del lenguaje habitual al lenguaje algebraico. Aquí tenemos de manera más específica el lenguaje común. Bien, tenemos, por ejemplo, tenemos la operación de suma. Lo que es las frases que son sinónimos de una suma sería más. Más es un sinónimo de suma. Si yo digo 2 más 5, me estoy refiriendo a una suma. Sumado a, también es sinónimo de suma. La suma de, el total de, aumentado por. Todas estas frases hacen referencia a una suma. Y aquí en el lenguaje algebraico ya tenemos operaciones más específicas. Tenemos 2 más x. Esto significa 2 más x. Aquí lo tenemos expresado en lenguaje común. 2 más x. O lo que es lo mismo, x sumado a 2. La suma de x y 2. Todas estas frases hacen referencia a lo mismo, a la sumatoria de 2 más x. El total de x y 2 también hace referencia a una suma. X aumentado en 2. Vamos a ver, tenemos más frases. Frases que hacen referencia a una resta. Menos que, la diferencia entre, menos, disminuido por. Aquí tenemos algunas expresiones algebraicas. Y aquí tenemos la traducción a un lenguaje común, a un lenguaje habitual. Esto significa 2 menos que x. 2 menos de lo que vale x. O se puede también decir la diferencia entre x y 2.
Esta palabra es muy común. Cuando hablamos de diferencia, hacemos referencia a una resta. Cuando en un enunciado nos hablen de diferencia, nos hacen referencia, la diferencia hace referencia a una resta. En este caso, la resta entre x y 2. X menos 2. X menos 2. 2 disminuido por x. Así como la resta, tenemos también a la multiplicación. Frases que son sinónimos de multiplicación por 2 por 3 es una multiplicación. El producto de, cuando nos hacen referencia a la palabra producto, nos hacen referencia al resultado de una multiplicación. Si yo digo el producto de 2 y 3, me estoy refiriendo al resultado de multiplicar 2 por 3. El producto es el resultado de una multiplicación multiplicado por, aquí tenemos 2x. El 2 multiplica la x, 2 por x. El producto de 2 y x, o sea, el resultado de la multiplicación de 2 y x. 2 multiplicado por x, o el doble de x. 2x es el doble de x. Por ejemplo, si tenemos 3x, la frase va a ser el triple de x. El triple de x. Si tuviera 5x, puedo expresarlo como 5 veces x. Y así sucesivamente. Tenemos también la división. Frases relacionadas con la división dividido entre el cociente. Esta es otra palabra también muy común, el cociente. El cociente de x y 2. Aquí lo tenemos. Esto significa el cociente de x y 2. Es decir, la división de x entre 2. Cuando nos hablan de cociente, hace referencia a una división, el cociente. O la razón de también hace referencia a una división, la razón de. La razón de x a 2 se refiere a dividir x entre 2. El cociente de x y 2 hace referencia a la división de dividir x entre 2. X dividido entre 2. También tenemos la potencia al cuadrado. X al cuadrado es cuando el exponente es 2. Al cuadrado es cuando tenemos como exponente al 2. Al cubo es cuando el exponente es 3. Recordemos que el exponente va a ser el número pequeñito que está arriba de los números grandes. Por ejemplo, si yo tengo esto, el exponente va a ser este número pequeñito. Y este número grande se le va a llamar base. Esta es la base y este es el exponente. Cuando el exponente es 2 se dice al cuadrado. 5 al cuadrado. Si el exponente fuera 3 sería 5 al cubo. Si el exponente fuera 4, 5 elevado a la cuarta potencia. Y así sucesivamente. Entonces cuando el exponente es 2 es al cuadrado, x al cuadrado. A la segunda potencia también es un sinónimo. A la n potencia cuando es una potencia que desconocemos, ¿no? Porque tenemos a la letra n. Es una potencia que desconocemos. A la n potencia, que puede ser, n puede valer 2, el exponente puede valer 3, 4, 5, cualquier número. Bien, pues estas son las frases más comunes que podemos encontrar en frases comunes que expresan el lenguaje algebraico. Vamos con algunos ejercicios, algunos ejemplos. Lenguaje algebraico expresa oraciones. Vamos a expresar oraciones del lenguaje común en términos algebraicos. Eso es lo que vamos a realizar, expresar oraciones del lenguaje común
al lenguaje algebraico. Veamos este ejemplo que nos dice: la representación matemática del enunciado el triple de x es... Tenemos que elegir una de estas opciones. Una de estas opciones nos representa el triple de x. ¿Cómo contestamos esta pregunta? Vamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, asignar una variable al número o cantidad desconocida. En este caso la cantidad desconocida es x. X es la cantidad desconocida. Siempre a las cantidades desconocidas las vamos a simbolizar con una letra. En este caso, el triple de x, el triple de una cantidad desconocida, no sé cuál es la cantidad, le llamo x. Entonces le asigno la variable va a ser x. Ya le asigné la variable al número o cantidad desconocido. Siguiente paso, identificar las palabras que expresen operaciones matemáticas. El triple es una palabra que expresa operación matemática. El triple hace referencia, el triple de x hace referencia a 3 veces el valor de x. El triple es 3 veces el valor de x en este caso. Si yo digo el triple de 5, va a ser 3 veces el 5, una multiplicación de 3 por 5. El triple de 5 es una multiplicación. El triple es una palabra que hace referencia a una multiplicación. El triple hace referencia a multiplicar por 3. El triple de 5 es que el 5 lo multiplico por 3. El triple de 10, el 10 lo multiplico por 3. Y el triple de x, pues a la x la multiplico por 3. A la x la multiplico por 3. ¿Y cómo expreso a x multiplicando al 3? Pues simplemente como 3x. 3x, cuando tengo una letra y un número juntos, indica una multiplicación. 3x será la respuesta correcta. Bien, de esa manera, siguiendo estos pasos, encontramos la respuesta. Palabras que expresen operaciones matemáticas, el triple. El inciso B es la correcta. Vamos con otro ejemplo. La quinta parte de un número. La quinta parte de un número disminuido en 10 unidades. Igual, seguimos los mismos pasos de arriba. Primero asignamos una variable al número o cantidad desconocida. La quinta parte de un número. No nos dicen qué número es. Entonces a este le llamamos x porque no sabemos qué número es. Ya asignamos una variable a la cantidad desconocida. Esta es la cantidad desconocida, el número. No sabemos qué número es. La cantidad desconocida es x. Siguiente paso, identificamos las palabras que expresan operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas, la quinta parte es una palabra que expresa operación matemática. Disminuido en 10 unidades también es una palabra que expresa operación matemática. Disminuido en 10 unidades. La quinta parte, palabras que expresan operaciones matemáticas. Muy bien. Aquí tenemos dos palabras que expresan operaciones matemáticas. La quinta parte y disminuido. Tenemos dos palabras que expresan operaciones matemáticas. Entonces, primeramente vamos a identificar la palabra que está, digamos, que sería la primera operación que realizamos. La palabra que expresa una operación matemática, pero una operación que realizaríamos primero. La operación que realizaríamos primero. ¿Qué operación realizaríamos primero? ¿Primero realizaríamos la quinta parte? ¿O primero realizaríamos la operación de resta? Porque aquí el disminuido, la palabra disminuido hace referencia a una resta. Una resta es quitar. Disminuir también hace referencia a quitar. Entonces la primera operación que haríamos es disminuir. Antes de obtener la quinta parte,
la primera operación que realizaríamos es disminuir. Esta sería la primera operación que se realiza. Entonces tenemos a la cantidad desconocida que es x. Sería un número disminuido. Disminuido se refiere a una resta. Disminuido en 10 unidades. Entonces sería un número al que le quitamos 10 unidades. Esta es la primera operación que realizaríamos. Tenemos el número y luego lo disminuimos en 10 unidades. Y ya después de disminuir 10 unidades, la siguiente operación que realizaríamos es obtener la quinta parte. Entonces esto será, la quinta parte hace referencia a una división. La quinta parte. La quinta parte hace referencia a dividir entre 5 para obtener la quinta parte. Cuando yo quiero obtener la quinta parte de algo, divido entre 5. Si quiero obtener la tercera parte de algo, divido entre 3. Si quiero obtener la mitad de algo, divido entre 2. Si quiero obtener la cuarta parte de algo, divido entre 4. Si quiero obtener la décima parte de algo, divido entre 10. Entonces esta sería la expresión algebraica. Esta sería mi expresión algebraica, la quinta parte de un número disminuido en 10 unidades. Vamos con el último ejemplo. Bueno, con un ejemplo más. Nos dice este ejemplo: 6 menos 1 tercio de la suma de un número y 9. Igual identificamos primero identificamos las cantidades desconocidas. La suma de un número, el número es el desconocido porque no nos dicen qué número es, nada más nos dicen un número, este es el desconocido. Y 9, aquí sí nos dicen qué número es, este no es desconocido. Entonces este es mi cantidad desconocida. Ahora identificamos las palabras que expresan operaciones matemáticas. ¿Qué palabras expresan operaciones matemáticas? Un tercio. Un tercio es la tercera parte, es una operación matemática. La suma es otra operación matemática. La suma. 6 menos también es otra operación matemática. Igual que en el ejemplo de arriba, vamos a ver la operación matemática que realizaríamos primero. ¿Qué operación de estas realizaríamos primero? 6 menos 1 tercio. Entonces para 6 restarle, aquí dice que a 6 le vamos a restar 1 tercio. Entonces primero se obtiene el tercio, ¿no? Antes de restarle de 6, antes de restar del 6, primero obtenemos el tercio. El tercio va primero que restar, porque dice 6 menos 1 tercio. Primero obtengo el tercio y luego ya resto. Primero obtengo 1 tercio. Primero va el tercio antes que esto. Ahora vamos a comparar si primero va el tercio o primero va la suma. 6 menos 1 tercio. 1 tercio de la suma. O sea que primero obtengo la suma y después el tercio. Esto es lo que realizaría primero la suma. La suma. Entonces esto es lo que voy a representar primero de manera algebraica. Porque primero realizaría esta operación. Entonces primero va la suma de un número x, la suma. Tenemos un número x y la suma de ese número. La suma de este número desconocido. La suma del número desconocido y 9. Entonces al número desconocido le sumo 9. Le sumo 9 y después de sumarle 9 obtengo el tercio. Porque es un tercio de esta suma. Después de sumar obtengo el tercio. Entonces esto se divide entre 3. Y después de obtener el tercio, a 6 le resto. A 6 le voy a restar todo esto. La última operación que realizaríamos es esta. Este menos es la última operación que realizamos. Entonces va a ser 6, luego menos
6 menos 6 menos la tercera parte de la suma del número desconocido con el 9. Ya de esta manera nos queda nuestra expresión algebraica, que sería esta. Esta es nuestra expresión algebraica. Esta es nuestra expresión algebraica de este enunciado. Y acá también tenemos nuestra expresión algebraica, que va a ser 3x. Vamos con un último ejemplo. Este último ejemplo nos dice una forma de representar el enunciado, la semidiferencia. Esta es otra palabra que no tenemos en nuestra tablita anterior. Ahorita les explico qué es la semidiferencia. Una forma de representar el enunciado, la semidiferencia de dos números cualesquiera es. Igual seguimos los pasos. Primero asignamos una variable al número o cantidad desconocida. Una forma de representar el enunciado, la semidiferencia de dos números. Son dos números. ¿Cuáles son? Pues quién sabe, no sabemos qué números son. Entonces esas van a ser nuestras incógnitas, los números, porque no sabemos cuáles son. De dos números. Dos números cualesquiera. Digamos un número X. Tenemos un número X y el otro número pues le llamamos Y. Le vamos a llamar Y porque son dos números diferentes. Un número es X y el otro número es Y. Ahora vamos a identificar. Siguiente paso, identificamos las palabras que expresan operaciones matemáticas. ¿Qué palabras me expresan operaciones matemáticas? Bueno, la semidiferencia es una palabra que expresa una operación matemática, la semidiferencia. La semidiferencia es una operación que expresa, la semidiferencia expresa una operación matemática. Esta palabra está compuesto semidiferencia. Quedamos que la diferencia hace referencia a una resta. La diferencia es una resta. Simplemente diferencia es una resta, pero semi quiere decir que esa resta la voy a dividir entre 2. Va a ser la mitad porque es semidiferencia. O sea, va a ser la mitad de la resta. Diferencia es una resta. Entonces resto dos números cualesquiera, X menos Y. Y semi hace referencia a la mitad. Semi a la mitad de la resta. Y esta va a ser nuestra expresión algebraica. Bueno, aquí en estas opciones a los números cualesquiera les llamaron M y N. Podemos usar cualquier literal. Podemos usar X y Y, o M y N, o podemos usar otras letras. Entonces aquí nuestra opción correcta va a ser el inciso B. El inciso B es la respuesta correcta. Que tenemos M menos N, que yo lo simbolicé con X y Y, pero las letras es lo mismo. X menos Y es lo mismo que M menos N entre 2. Esta es la respuesta correcta. Muy bien, pues ahora les toca a ustedes. A ustedes les toca resolver estas preguntas. Ustedes desde su lugar de trabajo, ustedes solitos van a contestar esta pregunta. Van a decir qué opción es la respuesta correcta. Aquí no tenemos opciones. Aquí ustedes colocan la expresión algebraica correcta. Aquí igual seleccionan la opción correcta. Y aquí lo mismo. Seleccionan cuál es el inciso correcto. Estos 4, 1, 2, 3, estas 4 preguntas se les queda para que las resuelvan ustedes. Nos vemos hasta la próxima.